Tengan buenas, mis queridos hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a meditar ahora en la palabra de Dios, en Esdras capítulo 7, versículo 10. ¿Me pueden por favor acompañar allí? Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, al meditar en tu palabra ahora, rogamos que tú nos bendigas, que tú nos asistas, que tú nos concedas gracia para que en ella seamos fortalecidos, consolados, guiados hacia ti, Señor. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Las marcas del avivamiento espiritual. Muchos de nosotros deseamos tener un avivamiento en nuestra vida de piedad, en nuestra relación con el Señor. Sin embargo, nosotros no vamos a la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros no vamos a los lugares en los que Dios ha determinado que este avivamiento se va a realizar. En Esdras notamos, en los versículos 10 del capítulo 7, que él había inquirido y preparado su corazón. ¿Para qué? Había inquirido en la palabra de Dios. Había buscado en la palabra de Dios. Se había sumergido en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una de las principales marcas de un avivamiento espiritual, en lo personal como en todo el pueblo de Dios. Esdras entregó el corazón. Esdras puso su corazón, se sometió a la dirección y a la guía de la palabra de Dios. Él se dio por entero. Y es ahí donde podemos encontrar el primer paso, el camino hacia el avivamiento espiritual. Esdras se sumergió en la palabra. Sus ideas, meditaciones se envolvieron en la ley de Dios y se entregó a esa ley para que ella lo gobernara, lo dirigiera. Se sometió a ella para que ella lo instruyera, lo animara, lo consolara y lo amonestara. ¿Deseas un avivamiento espiritual? Debes de volver tu corazón a la palabra de Dios. Así como Esdras, él preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplir la ley de Jehová y para enseñar la ley de Jehová. Nosotros necesitamos llenar nuestras almas con la palabra de Dios. Nosotros necesitamos inclinar nuestro corazón a la palabra de Dios. Nosotros necesitamos llevar nuestras almas a cumplir la palabra de Dios. He aquí el camino para un verdadero avivamiento. Un avivamiento que va a promover la palabra en nuestras vidas y en todo el pueblo de Dios. Cada uno de nosotros necesita volverse a la palabra de Dios. Que la oración nuestra esté marcada por la palabra de Dios. Que nuestro trabajo esté marcada por la palabra de Dios. Nuestra convivencia esté marcada por la palabra de Dios. Cada área de nuestra vida necesita ese avivamiento espiritual. También Esdras, en segundo lugar, oró. La oración es otra marca del avivamiento espiritual. Esdras 9, versículo 1 al 6, lo encontramos que él se entregó en oración, clamando a Dios por arrepentimiento, clamando a Dios por perdón de pecados, clamando a Dios por guía y dirección para la toma de decisiones. Esdras no solamente entregó su corazón a la palabra de Dios, sino que también entregó su mente y alma a la oración. Él vio las Escrituras y en las Escrituras conoció su pecado. Y la oración fue el medio para que él confesara su pecado. Él fue a las Escrituras y en las Escrituras vio la guía de Dios en la toma de decisiones que debía de realizar. Y en oración pidió a Dios gracia para someterse a la guía de Dios. La oración y las Escrituras van juntas y en un avivamiento espiritual, el hombre de Dios, el pueblo de Dios serán guiados por ambas cosas. Un regreso a las Escrituras,
una vida de oración, confesión de pecado, súplica y ruego, un anhelo por hacer la voluntad de Dios. Y en tercer y último lugar, notamos que en ese avivamiento también estaba el ayuno. Es otra marca de un avivamiento espiritual. Esdras capítulo 8, versículo 21-23. Lo encontramos dejando los alimentos para llevar delante de Dios en oración un propósito definido, el viaje que iba a realizar, el camino que iba a tomar, los peligros que había en el lugar, las situaciones reales que tenía el pueblo, las necesidades que tenía. Las marcas espirituales de un hombre de Dios se pueden notar aquí. El ayuno es parte de esa marca. Él se involucró en buscar el rostro de Dios para que Dios respondiera vivamente a su deseo, al anhelo de su corazón. El ayuno siempre está ligado a la autohumillación. El ayuno siempre está ligado a la oración. El ayuno siempre está ligado a hacer la voluntad de Dios. Encontramos en Isaías cómo se nos dice que el verdadero ayuno tiene que ver con el amor al prójimo, con el cuidado al prójimo, con el hacer bien a los demás. El ayuno no es algo místico, como de un grupo de místicos que están buscando un poder espiritual mayor. Oh, no. Es el ejemplo de hombres y mujeres que en la palabra de Dios buscaron el rostro de Dios. Con las escrituras, con la oración y con el ayuno, ellos clamaron al Señor y se sometieron a hacer su voluntad. Cuando ayunamos, estamos dependiendo totalmente del Señor y le decimos que con urgencia nos responda a nuestras grandes necesidades, a las grandes decisiones que tenemos que tomar, a las problemáticas que tenemos que enfrentar, a buscar la voluntad de Dios en las situaciones que tenemos. La piedad nuestra y de nuestra iglesia no debe de medirse por la cantidad de ministerios, ni por la cantidad de trabajos o servicios que realizamos. No, debe de medirse si somos hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de la palabra de Dios, hombres y mujeres que buscamos el rostro de Dios a través del ayuno, porque por medio de él Dios responde con diligencia a nuestra necesidad. Avívate, verdadero hermano, en la fe. Obedece el ejemplo de estos hombres. Ayuna por aquellas peticiones que tienes con gran solicitud que lleva siempre delante del Señor. Ora, clamando a Dios, amparado en las promesas de su palabra, sostenido en lo que Él ha prometido. Y ve las Escrituras y llénate de ella, de sus promesas, de sus juicios. Y usa la oración y el ayuno para convertirte de tus malos caminos a Dios. Ese es el camino que Dios ha establecido en su palabra y el ejemplo que tenemos de hombres piadosos, virtuosos, que andaron según las Escrituras. Que Dios nos permita, hermanos, tener estas marcas impregnadas no solamente en nuestra mente y corazón, sino en nuestras vidas, siendo hombres y mujeres de Biblia, oración y ayuno. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, concede que tu iglesia pueda andar en tu temor y sea avivada en la piedad personal. Que por tu palabra seamos consolados y guiados, sostenidos en oración, en fe y en ayuno. Oh, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.